Bueno, seguimos dialogando en este programa que hemos definido, ¿no? Los saberes del pueblo, hechos y acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran nuestro futuro. Estamos obviamente en el último bloque, ¿no? Y un poco me gustaría que en este último bloque, además de que vamos a tocar algunos de los grandes temas que nos aboca, conocer un poquito quién es Sol, por ejemplo, de dónde viene, además de que sabemos que tiene 24 años. Y bueno, yo nací acá en Posadas, estoy estudiando psicología, estoy ya medio que a lo último, me quedan unas 3 materias para rendir. Y nada, soy yo. Ingresé acá en la Defensoría en el año 2019, en el mes de julio, perdón. Y nada, desde ahí empecé como que a aprender mucho más y crecer, considero yo. Siento yo que en estos 4 años crecí mucho en muchos aspectos, digamos. También de que, bueno, empezar a trabajar acá, yo estuve haciendo prácticas también profesionales, digamos, en la carrera, digamos. Y me ayudó mucho el empezar a trabajar acá, empezar a tener contacto con la gente, empezar a ver más la realidad de otras personas, porque por ahí yo considero que siempre estuve muy encerrada en mi propio mundo, iba a la escuela, iba a mis amigos, siempre en mis mismos. Y fue como salir un poco de mi zona de confort también. Y me ayudó mucho también al momento de enfrentarme, digamos, con los que serían pacientes, digamos, yo como practicante. Y a entender también a las personas, a aprender a escuchar también, eso también me ayudó mucho. Y abrirme también a escuchar a los demás, me sirvió mucho. Lo tuyo es psicología. Sí. Licenciatura en psicología. Bien. ¿Y cuál sería eventualmente el paciente al cual atendería? ¿Harías esa práctica freudiana de escuchar y de hacer introspección también? Claro, sí. Por ahí en mi facultad, que yo voy a la Cuenca del Plata, lo que más se da es psicoanálisis, digamos. Si bien aprendemos sobre lo que sería psicoterapia, que es otra escuela, porque hoy en día no hay una sola forma de encontrar, digamos, el bienestar, digamos, no solamente el psicoanálisis, también hay otros tipos de terapias. Siempre nos enseñan cualquier cosa que a la persona le haga bien, digamos, nunca se hace menos a otro tipo de terapia. Si al paciente, digamos, le hace bien y encuentra una solución, está perfecto, digamos. Y básicamente las personas que se acercan cuando uno se suele acercar por ir al psicólogo es cuando no encuentra una solución o cuando ve algo en su vida que está tambaleando, o hay mucha gente que solamente va para hablar y al empezar se empieza a encontrar con cosas que por ahí nunca lo habías pensado, digamos, al hacer justamente esta introspección. Inconscientemente vos vas hablando y como que te va empezando a salir cosas, y mira, esta que me pasó a los 10 años nunca me acordé y ahora, no sé, tenés 30 años y te acordaste de eso. Puede ser que armando un hilo, digamos, algo que haya sucedido en el pasado, omitido, sí, o no tenido en cuenta, implique alguna conducta no resuelta en el presente. Sí, te pudo haber pasado algo en tu infancia, en tu adolescencia, y que lo reprimiste, digamos, lo olvidaste, como un mecanismo de defensa, digamos, y es algo que te está afectando en el futuro, digamos, o en tu presente, que no te está dejando avanzar. Eso pasa mucho, digamos. Y en esos casos no es medicación lo que... No, igualmente el psicólogo, para que todo el mundo sepa, no está autorizado a medicar. Siempre, sí, al psiquiatra se deriva. Pero no siempre, digamos, se necesita medicación. Muchas veces hablando, y siempre nos dicen, al encontrar por ahí la angustia, digamos, a partir de que la persona se empieza a angustiar, empieza a sacar lo que tiene adentro, digamos, es cuando empezás a curar. Cuando una persona no puede, a partir de eso, bueno, hay veces que se va a la medicación. Los tiempos actuales, ¿qué implica en la vida de las personas? Los tiempos actuales, digo, voy a tratar de no ser tan extremo, ¿no? Tan de decir, bueno, esta crisis, esta locura, ¿no? Sí. Pensemos en una sociedad que está... Lo mismo te voy a decir, pero de otra manera. Una sociedad que está desarrollándose y creciendo y va generando, en términos antropológicos, nuevas necesidades. ¿Qué implica en la vida de las personas eso? Y
muchas veces mucha incertidumbre en las personas de cómo la sociedad va a ir creciendo, cómo va a ir cambiando. También la gente está muy acostumbrada a cómo siempre vivió, digamos, es ir avanzando a medida que va avanzando la sociedad, digamos. Entonces, para mucha gente se dificulta y hay gente que por ahí se adapta mejor, eso también depende de cada persona y cómo, digamos, las capacidades que tiene también de acostumbrarse o de adaptarse a cosas nuevas. También, bueno, actualmente es muy difícil, digamos, es una sociedad muy difícil, que bueno, hay gente que la puede sobrellevar mejor y hay otras que se ve mucho índice, bueno, de estrés, de suicidio, justamente, como decían hoy, el suicidio es algo también social, digamos, la presión que hay en la sociedad por un montón de cosas, de estándares, ya sea económicos, por ejemplo, estéticos un montón de cosas, digamos. Exitismo. Sí, que por ahí inconscientemente todo por ahí, la persona no te quiere presionar, pero el contexto, la sociedad, hay mucha presión, digamos. Digamos que pensando un poco en base a lo que vos decís, me quiero focalizar en un grupo etario de la sociedad que sí me preocupa, porque nosotros, ya que yo particularmente estoy en un punto de mi vida diferente, digamos. Conozco mucho acontecimiento del pasado, lo he vivido, crisis, etcétera, etcétera. En los jóvenes, según tu mirada, vos sos joven, ¿cómo afecta? ¿Qué cuestiones hace a que, digo, en base a lo que estamos viendo hoy, esto que se dice de que hay, no miremos el hombre, miremos lo que apunta al joven, digamos, dice, queremos un cambio, queremos esto, queremos lo otro. ¿Qué según tu mirada, qué está pasando? Lo que yo creo que por ahí es mucho lo que vieron sus padres. Ven a sus padres siempre sufrir o quejarse o por distintas razones, por la inseguridad, por la economía, porque no se te da fin de mes por esto, y entonces como que quieren salir también de eso, como ese sería el cambio que por ahí se quiere hacer. Se me hace que es mucho, va por ahí. Así sencillo, sí, no tan complicado. Sí, para mí es mucho de lo que, por la forma en la que crecieron, por la forma en que vieron a sus padres sufrir, y también es no querer repetir eso o que vaya a cambiar algo, digamos. La esperanza de muchas personas. Sobre todo los jóvenes, que a mí no me preocupa, yo creo que los jóvenes tienen la capacidad, sí. Está más allá, digo, pero creo que si llega a ganar uno y no otro, la Argentina va a sufrir una transformación, pero fenomenal, te diría. Vamos de la noche al día, sí. Con todo lo que implica, que no es nada sí. Menos, digamos. Yo quiero aprovechar también este espacio defensor para hacerle una consulta a mi compañera sobre ya que estamos, porque me generó una intriga, aprovechar que empezó a hablar, son de hablar mucho. Yo, por ejemplo, veo, solo porque mencionabas hoy de que como que ahora en la psicología hay varias miradas, y me decía, siempre y cuando le haga bien a la persona, es aceptable ese método. Y yo, por ejemplo, veo que hay algo que yo particularmente leí muchos libros, que son los libros de autoayuda. Sí. Y veo que es un mecanismo que también se critica mucho, lo de la autoayuda, que algunos inclusive eso no es psicología. Claro, sí. ¿Por qué razones esto solo, o si tenés la respuesta o no, por qué razón crees que por ahí no? No sé, yo a veces por ahí leo libros de autoayuda, pero porque me gusta, digamos, por ejemplo, pero yo creo que si a la persona le hace bien, está bien, digamos. No sé si vas a encontrar por ahí, en la psicología por ahí vas directamente más al trauma, al origen, digamos, de lo que te hace mal, digamos. Por ahí en el libro de autoayuda es como, bueno, pensás el presente de lo que te está pasando y es como una solución más rápida por ahí. Bien, pero no sé si hay una cura de lo que te está haciendo mal. Eso por ahí se me hace que puede ser que sea criticado desde ahí. Bien. Sí, y también yo lo que había leído era que como que hay que sospechar de una solución tan general, o sea que puede aplicarse a todas las personas de la misma manera. Sí, todos. Porque cada una sí es distinta, entonces y las experiencias son sí. En psicología, digamos, nunca puedes aplicar lo que aplicaste con un paciente con el otro, porque tiene una vida distinta, un psiquismo distinto, una mente distinta, o sea, es todo distinto, pero es la misma situación, son dos personas que sufren, no sé,
las dos personas sufriendo por una ansiedad, digamos, por una situación por lo mismo, digamos. Hoy hablamos en el corte del tema de la facultad. Por ahí es lo mismo, pero son distintos contextos de cada uno también. Contextos sociales, económicos, etcétera, etcétera. El mismo cuadro, claro, el mismo clínico, cuadro, pero son distintas personas. Orígenes diferentes. Y orígenes también. diferentes. Pero que siempre hay un contexto que es bastante similar que lleva a crear. Claro. Con respecto a un tema que a mí siempre me llama la atención, me interesa, pero bueno, te voy a aprovechar que tengo acá. Los problemas psicológicos o los cuadros clínicos psicológicos, claro, sí. ¿Tienen cura? En realidad, no, se me hace que, bueno, por ejemplo, si se habla de una esquizofrenia, psicosis, que o sea, entra dentro de la psicosis, digamos, que es cuando una persona no puede ver la realidad, digamos, ve su propia realidad. En realidad lo que se hace es un acompañamiento, obviamente ahí se acude a lo que serían los medicamentos, y es siempre que por ahí estabilizar a la persona y que pueda vivir en sociedad. De ahí a tener cura, digamos que no. Por ahí la depresión, también, bueno, cuando son, digamos, un nivel muy alto, también hay medicamentos. Eso la depresión por ahí es más llevadera, se me hace, de claro. curar, digamos, pero por ejemplo una esquizofrenia, algo así, no, es toda la vida. Es algo que va a tener que medicarse toda la vida. Y ahí es muy importante el acompañamiento familiar, porque la persona que es, por ejemplo, esquizofrénica no lo va a hacer por sí misma. Porque claro. no tiene una visión de que está enfermo. Para él no, para esa persona claro. Esa es su realidad y es así. Si alguien me está hablando, me está diciendo que, no sé, me da ideas en la cabeza porque suelen escuchar voces, para ellos es así, esa es su realidad. La esquizofrenia entonces sería una especie de un cuadro único, propio, personal, interno, es la construcción de un mundo, un universo que no tiene que ver con la realidad claro, sí. objetiva. Que sí. Muchas, hay algunos de los síntomas, por ejemplo, que no sé, que se creen que son Dios, que Dios les está hablando, o ese sentimiento de que alguien les va a hacer algo todo el tiempo, se sienten muy perseguidos, digamos, con todo el contexto, digamos, que por ahí nadie le está haciendo nada. O sea, pero que de alguna manera que somos un poco esquizofrénicos socialmente hablando, sí, puede ser. Por lo que dijo hoy Aldo. Puede ser. Sí, inclusive eso una vez veíamos, nosotros tenemos en trabajo social una cátedra de psicología y veíamos una vez un video sobre Freud, obviamente, sí. ¿sabes? Para nosotros la base de Freud es palabra santa. Que puede ser que en la antigüedad a las personas esquizofrénicas se las atribuía como, o se creían que eran personas endemoniadas. Puede ser. Los mecanismos de antes eran muy violentos, digamos, de electroshock, le ponían máquinas en la cabeza, era muy violento todo. Y también, obviamente, eran excluidísimos, digamos, porque no era normal, digamos. A nosotros por ahí, en psicología es mucho, no es si es normal o no, si es esperable o no. Bien. Si es esperable para la etapa de vida que está viviendo o no. De hecho, la discapacidad en el mundo hasta ahora sigue siendo un factor, digamos, de exclusión total, digamos. Por eso las luchas de los derechos de las personas con discapacidad diferente, por suerte, en la Argentina en el año 94, con la Constitución Nacional, dimos el espacio, ¿no? El espacio existe, como yo siempre digo, el pensamiento existe. El tema es que la sociedad poco a poco tiene que ir acomodando, como acá el lenguaje común, los patitos en el lugar, ¿no? Sí. Porque ahí está el gran problema. Porque vos mirás y sí, hay derecho a esto, hay derecho a lo otro, hay derecho a lo otro, pero la realidad, ¿cómo la acomodas? La verdad que tu relato nos permite a nosotros valorar, yo valoro mucho el aporte, porque es una forma también de transmitir a los compañeros, no solo que tu silencio no es casual, digamos, tu silencio creo que... Pienso mucho por dentro. Sí. Nos está psicoanalizando en todo momento. No, eso digo. Imagínate en mi cabeza. Sí. Ella no está escuchando, no es que no lo está escuchando, al contrario, está bueno. Bueno, yo creo que también es importante que Virginia nos cuente un poco.
quién es Virginia, qué hace y de qué manera está llevando esta etapa en su vida. ¿Y cuántos años tenés, Virginia? La verdad que es una incógnita para todos. Bueno, yo tengo 29 años, hace poco cumplí. Bueno, yo soy del Dorado. En el 2013 vine a vivir acá a Posadas. Entonces en el 2012 terminé la secundaria y vine a Posadas a estudiar. Me decidí por antropología muy poco tiempo antes de comenzar a estudiar antropología, porque realmente, bueno, no sabía, cuando estaba transitando el último año de secundaria, no sabía qué iba a estudiar, qué iba a hacer, o qué iba a hacer, digamos. Y bueno, llegué, me encontré con el programa de la carrera y vi una propuesta que para mí era muy, muy completa, digamos, en ese momento, que tenía, por ejemplo, antropología económica, política, psicología, filosofía, algo de historia, algo de investigación. Entonces me parecía que era una carrera que podía abarcar todo. Y después uno se da cuenta también que en realidad es importante el enfoque holístico y demás, pero también después de cada una de esas cosas uno tiene que profundizar, sí o sí, digamos, pero como en todas las carreras, en todas las disciplinas, la formación de grado es un primer pantallazo que puedo decir que fue muy sólido pero bueno, después uno tiene que ir profundizando. Y bueno, así que me vine a estudiar en ese momento. Y bueno, así es que en el 2019 termino, me recibo. Y bueno, en ese momento estaba viendo si podía, como una vez que me recibo, qué iba a hacer, digamos. Me había presentado a las becas CONICET, que hoy justamente están bastante en agenda por los dichos de Milei en relación al CONICET y demás. Me confundió con la NASA. Sí. Sí. No, sí, ni cero idea entre él y sus candidatos también. Pero me había presentado a la beca y bueno, eso es un año más o menos hasta que estén los resultados. Y bueno, finalmente no quedé en esa oportunidad. Y así es que en el 2020, si no me equivoco, en el 2020, bueno, el defensor me convoca para trabajar y ya me había anticipado ahí que la idea era usar las herramientas de la profesión, de la carrera, de la formación para la institución, digamos, para bueno, eso, y es algo muy, muy valioso también porque es todo un tema de cómo se lleva. Nosotros estudiábamos, por ejemplo, la sociedad, los problemas sociales y demás, pero hay una brecha ahí entre el Estado y la educación, porque siempre está esa tensión respecto de, bueno, ¿para qué sirve lo que estamos estudiando? Y de hecho en el CONICET es eso mismo. ¿Para qué sirve? Y bueno, sirve. Especificidad profesional. Sirve, pero el tema es que desde el Estado, desde el aparato estatal, tienen que recurrir a los centros de conocimiento que son las universidades, digamos. Y ahí hay muchas respuestas, de hecho. Para cualquier cosa que se quiera hacer, tienen la lista de tesis de todas las carreras de la UNAM, ni hablar también de la Cuenca del Plata, donde hay un montón de estudios sobre la realidad. Pero bueno, está la voluntad de los funcionarios y funcionarias, de todo el aparato estatal, de usar ese conocimiento a su favor, digamos. Entonces, bueno, ahí es cuando comienzo a trabajar en el 2020, con la mala suerte de que comienza la pandemia. Sí. Al mes más o menos. Así que ese fue un año bastante particular, pero que bueno, igual se siguió trabajando y de hecho Sí, bueno, de psicología, uno de los compañeros nos dio una capacitación también en ese momento sobre COVID, de por qué la gente no se rehusaba al barbijo, y desde distintas áreas, bueno, desde antropología también con mis compañeras teníamos también algunas consignas sobre los protocolos que se podían pensar,
Así que estuvimos trabajando, o sea, el trabajo territorial, pero también un trabajo de formación en ese momento y de ir pensando estrategias para ese presente que era tan complejo. Y bueno, en el 2021 ya por suerte se empieza lentamente a aflojar, digamos, toda la cuestión del ASPO, porque bueno, empiezan a ver las vacunas y demás. Y en ese momento, bueno, y empiezo la dirección del área territorial con la que trabajamos. Y bueno, la experiencia de ir sabiendo, digamos, teniendo conocimiento sobre los procesos, iba a decir controlando, pero no sé si tiene que ver con eso, pero compartiendo, digamos, cada uno de los procesos de los compañeros, pensando en conjunto las alternativas dentro de cada uno de esos procesos, el trabajo territorial en el sentido de las comunicaciones con los vecinos y la presencia en los barrios. Así que, y bueno, eso fue hasta este año. Y bueno, muy, o sea, que se aprende un montón. No queda otra. De manera muy intensiva, pero siempre con buena predisposición, digamos, de los compañeros, y de hecho no tenía nada, no estaba relacionada esa cuestión de dirección con, bueno, era más un acompañamiento, un seguimiento que una cuestión de control y de ejercicio, así que bueno, y en estos 2 años, van a ser 3 años, bueno, también pude ver, no tengo la referencia anterior de cómo era la institución anteriormente, pero sí de esta gestión, digamos, y todo el proceso, digamos, y bueno, todo lo que se trabajó para esta cuestión institucional de los expedientes, de darle, que tengan un marco normativo, más allá de que no éramos nosotros, nuestra disciplina, nuestra formación no tiene que ver con eso, haciendo todo lo posible por realmente cumplir con los estándares normativos y con la parte social también. Y bueno, así que eso, pero es un aprendizaje constante, digamos, porque todos también o sea, respondemos más allá de nuestra formación a distintos problemas, digamos, ya sea de agua, de luz, de cuestiones de vulneración de derechos por violencias, por y demás, y en cada caso tenemos que formarnos, tenemos que rápidamente aprender y bueno, intentar dar respuestas. Bueno, esa es una de las cosas que está, como yo digo, solapada por los hechos. Lo que dijo Virginia recién, para mí, no sé si alguna vez lo puse sobre la mesa, pero yo trato siempre de que ustedes traten de ver objetivamente la realidad, porque la realidad ofrece opciones, pero más bien ofrece opciones explicativas de por qué tal o cual cosa, digamos, y por qué no se hace, ¿no? Porque, viste, le falta el presupuesto, le falta, no sé, la decisión de Juan, en realidad esto, lo otro. La cuestión es que la realidad te dice que no hay agua, que no, el problema viene hace 30 años, 40 y no le arreglaron, y esa es la realidad. Tiene que ver con esto, la capacidad de poder cada uno de ustedes como agente absorber algo que no le pertenece y lo tiene que absorber, y en la próxima demanda algo van a absorber otra vez que no tiene que ver con lo que pasó anterior, y así va como una especie de procesos que son inestables en el tiempo. Para mí muy valoradas en lo personal, yo aprendí muchísimo, aunque ustedes no crean. Me obligó a tratar de hurgar siempre en las realidades y en las opciones que los marcos institucionales, jurídicos, por decirlo más claramente, nos permite llevar adelante una acción. Porque acá el gran problema que yo siempre digo que tiene la Defensoría, ojalá todos los defensores de acá para adelante lo vean, que es un ámbito extremadamente político. ¿Por qué digo extremadamente político? Porque siempre
cuando vos intervenís en una realidad que obliga a la demanda en sí, hay un interés que está tocando. O porque no se hizo, o porque se está por hacer, o porque no estaba en la agenda de nadie y vos justo lo viniste a poner. Entonces, se arma. Bueno, a ver, ahora estamos con Aldo Valverán. Él algo contó al principio. Sí, ya estuve, creo que ya hice un breve resumen, pero bueno, soy Valverán Aldo, como comenté, oriundo de la ciudad de Oberá. Antes de estudiar la carrera de licenciatura en trabajo social, estudié dos carreras previas. Una fue analista de sistemas, ahí en Oberá. Después comencé con la carrera de enfermería. Y bueno, una carrera que tuve que dejarla por cuestiones personales, cuestiones familiares en ese momento. Y bueno, después me surgió la posibilidad de estudiar una vez más, como quien dice. Mi papá me dio la última posibilidad. Me dijo, bueno, ponete las pilas y terminalo. Bueno, empecé trabajo social, ingresé en el año 2008. Y bueno, fue una carrera que desde el momento cero me gustó. Y en el año 2012 tuve la posibilidad, como quien dice, de empezar mi primera experiencia, que fue en la Defensoría del Pueblo, como mencionaba hoy, como pasante. Eso también, o sea, nunca me iba a imaginar que esa experiencia me iba a terminar abriendo la posibilidad de también encontrar mi tema de tesis. Para el que no sabe, no sé si conté alguna vez en el programa, pero mi tesis fue justamente la práctica de pasantía y su aporte en la formación profesional. Desde mi experiencia como pasante, fue algo como que me intrigó. Conocer dame el título de vuelta. Práctica de pasantía y su aporte en la formación profesional. Sí. Cuidado. Sí. Entonces, desde mi experiencia tuve la posibilidad, haciendo mi tesis, de entrevistar a pasantes de otras instituciones. Claro, pues. En este caso, IPRODA. Tomé un pasante de trabajo social del IPRODA, de IPS y de la misma Defensoría del Pueblo. Me fui muy lejos de ahí. Tomé tres casos y la verdad que fue sumamente interesante lo que pude conseguir ahí, o sea, todo lo que cada uno me comentó, la verdad que, y ahí entendí que realmente lo importante que es la pasantía. O sea, que en realidad que todos podamos tener en algún momento la posibilidad es algo muy enriquecedor. Y bueno, de ahí ya me terminé quedando en Defensoría del Pueblo. Usted sabe, que me empecé a especializar en los temas que son servicios públicos. Ahora también me pude especializar por ahí en cierta forma también con el tema de niñez, un tema que lo comenzamos a trabajar, que usted desde el programa que se inició desde la Defensoría del Pueblo, fue otra de las cuestiones que se empezó a trabajar fuertemente, el tema de niñez y adolescencia. Así que bueno, básicamente eso, defensor, para no volver a repetir lo mismo que ya mencioné hoy, pero básicamente... bueno, pero de alguna manera yo creo que tiene un valor siempre relevante acentuar, digamos, porque yo considero que el trabajador en términos profesionales tiene una mirada en términos, y también nunca dejamos de ser un trabajador comprometido, y yo creo que la diferencia que tiene el trabajador de la Defensoría del Pueblo en su conjunto, creo que tiene ese compromiso que no es común y típico en cualquier lugar. Yo, porque he transitado ya a otros organismos del Estado y he podido ver la mirada que muchos tienen con respecto a su trabajo. O sea, no es que quiero desmerecer, pero no es lo mismo, digamos, ejercer, qué sé yo, una acción laboral donde en realidad me preocupa más bien cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de un horario, el mínimo esfuerzo, digamos, por hacer una nota, sino que acá el trabajador tiene que comprender el universo, tiene que profundizar, tiene que intentar, y ahí viene un esfuerzo, y ahí donde tiene valor de alguna manera la profesión de la que sea, para poder interpretar el mundo, que es la diferencia que por ahí yo siempre digo, el trabajador de otras instituciones, sí, a ver, marco la diferencia, ¿no? Por ahí hay instituciones que en su generalidad tienen una sola función. Vamos a suponer, yo te doy el ejemplo, la unidad ejecutora provincial, la web. Es una unidad de ejecución, no es una unidad de análisis, no es una unidad, ni siquiera ellos analizan si el proyecto, no, el proyecto ya lo reciben,
lo envían, viene la plata y ellos ejecutan desde el punto de vista técnico cuáles son, digamos, los parámetros que se debe seguir, además del protocolo, para que ese proyecto se viabilice en la realidad de la cual surge. Ahora, ustedes tienen la necesidad permanente de estar alternando la mirada, que es lo que decíamos hace un rato. A ver, está bien, hoy porque yo, no sé si ustedes notaron, yo no siempre trato de que A haga solamente J y H, sí. sino trato que a veces A haga lo de J y J haga lo de A, y vayamos, porque es lo que permite en los nuevos tiempos ofrecer respuestas, porque si no nos encapsulamos y nos vamos para atrás. No, porque si yo no hago esto, no hago, ¿viste? Entonces ahí estamos mal, es lo que yo siempre digo. Yo luché y voy a seguir luchando contra eso, digamos, de esa parálisis que provoca en los individuos la sola o el solo hecho de yo hago esto y otra cosa no hago. Eso es malo para las instituciones, eso es malo para para el funcionario en general. Y ahí viene todo lo que nosotros hicimos durante todos estos años, que es las mesas interinstitucionales, los programas donde el observatorio se puede explicar por qué creamos el programa para el acceso al agua potable, pero también hemos creado para internet, para lo que es adultos mayores, digamos. Hubieron todo un desarrollo, si diríamos, ¿no?, científico, para ofrecer una respuesta. Es un mini CONICET, ¿viste?, que está tratando de ofrecer respuestas y analizando y estudiando. Quizás yo no le di todo ese marco porque el tiempo político es muy corto. Yo no pensé nunca en tanto tiempo. Pensé, yo había cumplido 2 años, me encontré con una cosa rara ahí que estaba medio que por arrancar y no terminaba de arrancar, y decía, ¿dónde estamos parados? ¿Viste? Me tomó sábado, me tomó domingo, me tomó lunes, me tomó miércoles de la noche, no paraba para tratar de encontrar a ver cuál tenía que ser. Y justo nos tocamos porque antes de la pandemia hubo otra pandemia que no tenía esa connotación, pero si lo analizás tenía esa connotación, que era que en la Argentina se iba ya lo que hoy estamos padeciendo, digamos, hacer que los servicios los pagaran en su totalidad al usuario. Debate que hoy está abierto en la Argentina. Una de lo que apuntan los modelos de uno y otro dice que, si nos ponemos a pensar, se terminaron los subsidios. O sea, básicamente, si vos consumís por ejemplo, el pasaje colectivo, según lo que plantea uno, ya no va a costar 120 porque no va a estar subsidiado, va a costar 600. Y vos lo vas a tener que pagar. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? No sé, porque tu salario no te va a dar. Bueno, cosas de esas las que estamos discutiendo hoy en la Argentina. Pero básicamente lo que decía y lo que digo es que todo ese esfuerzo, que para mí es positivo, es lo que hoy nos permite a nosotros tener una defensoría muy integrada a la sociedad. Y yo eso le voy a discutir a quien sea. La Defensoría del Pueblo se ha integrado a la sociedad, pero ha sido producto de un trabajo, ha sido producto de un compromiso, ha sido producto de tener recursos humanos lo suficientemente capaz de poder visibilizar, ¿no?, y de que ustedes también puedan resolver, que no sea siempre resuelto por no sé, como siempre pasa, y no está mal, pero es el sistema tradicional. No, hay que ir al área técnica, ¿viste? No, sí, acá el técnico tiene que estar mezclado en la realidad cotidiana, porque si no, hasta que el técnico te ofrezca una respuesta. Mire, la Defensoría del Pueblo, aunque ustedes no crean, una de las primeras lecturas que yo hice fue al organigrama, y veía yo que todo se simplificaba en un solo área, que se llamaba legal y técnica. Y vos decís, bueno, pero ¿y ahí cómo haces para concentrar? ¿Cómo resolvés si tenés que concentrar, poner en 2 personas? Y vas a esperar que te ofrezcan la respuesta, y a lo mejor con la cantidad de problemas que tiene la ciudad, si no vamos a resolver nunca. Por eso yo descompuse esa idea en otro mecanismo, las direcciones que hemos creado para todo este tiempo para tratar de solucionar. Pero siempre se corresponde con una idea lógica de poder ofrecer con objetividad
medianamente alternativas. No sé si la respuesta, pero son alternativas. De diálogo, alternativas de intercambio, alternativas de decir, bueno, esta problemática está en una agenda, por lo menos a veces la gente, sí, pero no van a hacer nada, dice, sí, pero le pusiste en agenda, sacaste ese problema de la nada y le trajiste, y le tenés ahí, por ejemplo, no sé, en tierra, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, yo creo que ha sido un programa, de mi punto de vista, muy agradable. Sí, totalmente. ¿Cómo se sintió, Aldo? Bien, excelente. Bien, aparte de estar con mis compañeras de oficina, es como estar en estar en el hábitat nomás, en otro espacio, pero estando en el mismo lugar. Sí, hablan así ustedes ahí. Sí, eso, vamos a hablar así. Y temas que no se podrían charlar acá en la radio. Bueno, pero bien, aparte muy enriquecedor todo lo que hablamos. Me sirvió a mí también para recordar por ahí aquellos mis primeros pasos en la defensoría, también escuchar las experiencias de mis compañeras también la verdad que es muy productivo, y bueno, sí, la verdad que de 10. Vamos a ir de acá en más, les cuento, porque le voy a invitar también a ustedes. Mi idea es que van a empezar a venir todos los que han transitado durante todos estos años con sus problemáticas y han resuelto, y los que no también, para ver cómo seguimos adelante. Vamos a tratar de que ustedes sean los que alienten a aquellos que todavía no, y obviamente a través de la experiencia de los que ya han resuelto sus problemas, de alguna manera puedan ser, como yo siempre digo, bandera de los demás, ¿no? Porque lo importante es ser bandera, además de ser comprometido con las causas que todavía no han encontrado la respuesta. Virginia, ¿cómo se sintió? Bien, coincido con Aldo en relación a que bueno, estar así también entre compañeras de oficina y poder escucharnos, escucharla sola. Estuvo más que interesante. Creo que hay que hacer un punto aparte, perdón. Pero hay que hacer un punto aparte con eso. Solcito, ¿cómo se sintió? Súper bien. Me pone nervioso cuando me dicen esas cosas. Bueno, la verdad es que le agradezco a los tres. Simplemente queríamos que nuestra audiencia, que todo el tiempo nos sigue, nos escucha, conozca también quiénes son las personas que de alguna u otra manera hacen un trabajo, desde mi punto de vista, realmente titánico, faraónico. Lo hacen con la pluma y la palabra, y esto parece utópico decirlo cuando alguna vez un gran no es ¿cómo se dice? No es poeta, no es prócer. Domingo Faustino Sarmiento dijo que la verdadera guerra se da, ¿no?, con la pluma y la palabra. Yo creo que nosotros todo el tiempo estamos con la pluma y la palabra resolviendo o llevando, digamos, a los lugares que corresponde la demanda, y sé que lo hemos logrado. Así que la pluma y la palabra, yo en la militancia mía le llamo tiza y carbón, y a no retroceder nunca. Así que gracias, chicos, y seguimos charlando. Bueno, hemos estado en esto que denominamos los saberes del pueblo, hechos acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran nuestro futuro. Hoy hemos hecho eso, hemos analizado el pasado, hemos analizado el presente para poder pensar un futuro, ¿no? Como siempre digo. Gracias, Lauti, y la audiencia del otro lado. Un gran abrazo. Nos vemos mañana. El lunes.